Buen día. Llueve. Ayer tuvimos un poquito de sol, nublado, y hoy de nuevo llueve. Por suerte tengo una radio, puedo escuchar FM. Lloviendo en todas partes aquí en la región. Bueno, calentar el agua para un desayuno y esperar. Lo que sí, ni bien pare un poco, si es que para, desarmo todo y me voy bajo la lluvia con la moto. Y bueno, el clima en este viaje nos jugó una mala pasada, pero al mal tiempo, buena cara. Un buen desayuno, escuchamos un poco la radio y esperamos que cuando pare un poquito, desarmo todo y me voy. No quiero demorarme mucho porque más llueve, me quedan 30 kilómetros de ripio. Entonces tengo que salir. Si estaríamos en ruta no me importa, pero en ripio con mucha agua, muy mojado, es complicado. Bueno, a desayunar. Chao. Vamos a continuar nosotros compartiendo buena música en esta linda mañana de sábado, ya cuando son 54 minutos de las 10 de la mañana, cumbia campera, estamos escuchando de fondo, de la mano del grupo Revelación desde Lago Rosario, que prontito nada más ya se viene con su fiesta, Y así fue. Estimadas y estimados, gracias por compartir un nuevo video conmigo. Y bueno, al mal tiempo le ponemos buena cara. Después de un desayuno, cargamos todo bajo la lluvia y seguimos viaje. Hoy no hay ningún destino preacordado. Seguiremos por la 71 hasta Cholila y luego retomaremos la 40 hasta que algún rinconcito de la comarca andina nos dé un espacio para poner la carpa. Impresionante como sigue lloviendo. 2 días en Esquela, pura lluvia. El tercer día se despejó un poquito nada más. Digo, no me puedo seguir quedando acá, me voy al camping. Me meto en un camping, 2 días de lluvia. Hoy amanece lloviendo de nuevo. Dije, basta. Desarmé todo bajo la lluvia y salí. El camino está tremendo. Les muestro un poco. Ahora paré y hago esta filmación porque paró un poquito la lluvia. Solo un poquito. El paisaje hermoso, Bueno, mojado, totalmente mojado. La TRK, en algunas partes donde hay greda, que es un barro donde el agua corre, así va. Obviamente voy con los pies apoyados y haciendo esquí. ¿Qué va a decir ahora? ¡Pare de llover, por Dios! Bueno, ya a esta altura no pido que pare de llover. Pido asfalto. Ya eran 80 kilómetros de ripio, me quedan 23. Voy a 20, 30, más no puedo. Sigamos. ¡Buen día!
Hola, hola. Después de muchos kilómetros de ripio y lluvia, por suerte ahora no se despejó, pero está un poco más claro. Estoy en Cholila, Chubut. ¿Qué es lo mejor que tiene este pequeño pueblo? Ustedes verán, ya las voy a mostrar, las postales, la naturaleza, los paisajes. Están buenos, sí. La gente. Me dijeron que la gente de Cholila es muy hospitalaria, es verdad. Pero ¿qué es lo mejor que tiene este pueblo? Porque existen en Argentina un montón de fiestas. Pero Cholila, en Argentina, tiene la mejor fiesta de todas. ¿Es verdad o es mentira? Déjenme que les muestre. Cómo me gustan estos pequeños pueblos de la Patagonia Argentina. Mantienen un encanto particular, no sé bien qué es, pero tienen algo que otras ciudades más grandes, como puede ser Bariloche o San Martín de los Andes, perdieron. Yo nací y viví muchos años en un pequeño pueblo de provincia. Quizás sea por eso que estos lugares como Cholila guardan algo, características de las personas que lo habitan, algo que te hace sentir protegido, resguardado, como perteneciendo a una comunidad, algo que en las grandes ciudades no encuentro. Buen día. ¿Combustible dónde encuentro? Combustible. No hay combustible. 500 kilómetros tenés que dejar combustible. Tengo hasta 300. Llega a la plaza, pasá a la policía, 2 cuadras, de aquel lado ve la espuma. La espuma. Bien. Perfecto. Dale. Muy amable, ¿eh? No, por favor. Hasta luego. Chao. ¡Estamos en Cholila! Miren las nubes. ¡Miren las nubes! Ojo, existe el dicho pueblo pequeño, infierno grande. Pero quizá con el paso del tiempo, en mi caso, es como que ya no presto tanta atención a los infiernos y valoro mucho más los cielos calmos. Así que ese dicho cada vez me afecta menos. En fin, me siento cómodo en estas pequeñas comunidades. Me arrastran a mi niñez y a mi adolescencia. Y eso me llena de gratos recuerdos. Premium. Llenamos, si no, derramamos te agradezco, viejo. ¿Cómo? Si no derramamos te agradezco. Che, ¿tenés wifi acá? Luego de recorrer un poco este pueblo, retomo la ruta 40 con destino a, no sé, con destino a algún lugar donde pueda montar mi tienda de campaña para pasar otra noche bajo los cielos de la Patagonia Argentina. Gracias por acompañarme. Gente, estoy yendo de Cholila a Lago Puelo, pero no puedo avanzar. Los paisajes no me dejan avanzar. Miren qué lugar hermoso. Hay eco. Hola. Miren. Hola. Hola. Desde la ruta la vi y quedé realmente impactado. ¿Qué habrá sido esto? Miren esa galería. Lo loco de este lugar, gente, bueno, no sé si lo loco, sino lo bueno, es que no es un galpón totalmente de madera. Si bien tiene el techo de madera, está todo hecho con ladrillos. O sea que quien hizo esto en su época, realmente era algo bien hecho. A ver si nos metemos, espero no se derrumbe, porque está en muy malas condiciones, ¿eh? A ver. Miren lo que es esto. Horquetas para unas gomeras. Una canilla de bronce. No, tremendo este lugar, ¿eh? ¿Qué habrá sido esto? Una casa. Una casa. Espero no se derrumbe ahora. Aquí seguramente era la cocina. Miren el techo de madera. Acá hay un segundo piso. Miren esos tirantes. Aquí la cocina seguramente. Ahí era la bacha. Ahí debe ser una cocina. Ahí ven las chimeneas de lo que era la cocina.
o los caños. No, tremendo esto. Espero que no haya nada. El baño con una bañera. Increíble, ¿no? No, una casa realmente de lujo. Otra habitación. A ver, me da miedo ir arriba porque que si no se derrumbe esto. Bueno, no puedo subir porque le falta un escalón. Miren el techo. Hay fardos. Aquí deben almacenar fardos para los animales. Pero es realmente muy grande, muy grande. Otra salida por aquí. Los marcos de las puertas son bajitas. A mí me da en la frente, justo en la frente. ¿Cuántos lugares por descubrir que tiene la Patagonia? En realidad todo el país. Pero la Patagonia, al ser quizá más grande en extensión y menos poblada, tiene más lugares donde menos gente estuvo y da para recorrerlos y para explorar. El techo me encanta. El techo es una construcción toda de madera que, no sé, esta parte de la Patagonia veo muchos paisajes que me recuerdan mucho al lejano oeste, a las series. Es un género que me gusta mucho. Cuando el personaje de una película o alguien iba en la carreta o en su caballo y con una pequeña mantita tiraban al piso, hacían fuego enseguida y siempre, recuerden esto, si no es así, si ustedes vieron películas de ese estilo, de ese género, siempre estaba la cafetera con café caliente. Llegaba una visita, aparecía alguien en el camino, sírvase café. Siempre había una cafetera con café caliente. Y a mí, como me gusta la acampada, estar en la naturaleza solo, me gustaba eso de andar. Yo ando en una moto, estamos en el 2022, pero en aquellas épocas con un caballo, una manta, la cafetera, el revólver, la escopeta y acampando. Comían, no sé qué comían. Siempre había comida, siempre había café, siempre estaba el tarrito con whisky. Y miren lo que es esta pradera. Ustedes quizás con la cámara no puedan apreciarlo en su magnitud, pero realmente hermoso. Y de fondo las montañas cubiertas de pinos. Qué hermosa que es la Patagonia Argentina. Qué lindo que es recorrerla. Y muchos me preguntan, y vuelvo a decirlo ahora: che, Majua, ¿por qué viajás siempre solo? Bueno, una de las cosas del por qué viajo solo es porque ando por la ruta. Ya es un poco tarde, son las 4 de la tarde, no sé dónde voy a dormir esta noche. Estamos camino al lago Puelo, pero voy viajando solo, veo esto, tengo ganas de parar y paro. Y acá estoy, mostrándoselos a ustedes, estos lugares lindos, que quizás si uno viene en grupo, no es fácil estar parando en cualquier lado, porque el resto diría, che, lleguemos a tal destino, o quizás a otra gente no le interesa esto de andar filmando o de andar mostrando cosas, y dice, te espero en Lago Puelo, y después ahí te espero en Lago Puelo, quizás nos perdemos. Bueno, por eso viajar en compañía es lindo. El año pasado, cuando fuimos con los chicos a este lugar, también a la Patagonia, un poquito más al norte, la pasamos, pero de 20, no de 10. Pero viajar solo tiene sus cosas buenas, como también tiene sus cosas malas. Te llega a pasar algo, un desperfecto en la moto, algún accidente, estás solo. Pero bueno, veamos la parte buena. Juro que es temprano, si no, meto la moto, porque la tranquera no tenía candado, tenía una cadena, y acampo acá. Sigamos para el Lago Puelo. Salió el sol por suerte, hay nubes por todos lados. Me saqué el traje de lluvia. Seguramente en 10 minutos me los vuelvo a poner. Pero hace calor, cuando sale el sol un ratito, levanta la temperatura. Lago Puelo, para allá vamos.
Después del ripio con lluvia de hoy dije, por hoy basta de ripio. Llego a Epuyén y en vez de seguir por la ruta 40 agarro un desvío por un balcón de ripio, todo mojado. ¡Vamos! Ya el reloj marcaba las 18 horas. Estaba llegando al lago Puelo con la intención de, donde sea, pero darme una ducha caliente. Aunque por momentos tuve sol y la temperatura mejoró un poco, todavía algunas de las prendas que llevaba puesto estaban húmedas por la lluvia de hoy. Si encontraba algún hotel o algún hostel económico, dormiría allí, aunque con la cantidad de gente que hay por todas partes, asumo que la cosa no va a estar fácil. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos con el alojamiento? Estamos complicados. Disponibilidad para una persona esta noche. Como en la mayoría de los lugares que vengo visitando en este viaje, la ocupación hotelera, camping, posadas, hostel, estaba casi completa. En este caso, no había ningún lugar donde dormir. La opción que escogí fue comenzar a recorrer los distintos campings del lugar con la esperanza de que alguno de ellos tenga un espacio donde yo poder poner mi tienda de campaña y pasar la noche. Vamos tras ese objetivo. ¿Esta es la recepción, no? ¿La recepción? Allá al fondo. Ah, bien, gracias. Gracias. Creería que no, vos sos solo. Solo, solo. Bueno, puede ser entonces, porque en realidad tenemos un tope de gente también. Pero... Bueno, estimados, estamos en Lago Puelo. Son las 7 de la tarde, está muy frío. Lamentablemente el pronóstico va a seguir y sigue anunciando lluvia. Está lloviznando ahora. Conseguimos un camping, 1000 pesos la noche. Tiene energía para cargar los equipos. Y lo bueno es que tiene este pequeño techo para resguardarse del calor, de la lluvia. Y tengo estos dos amigos que están compartiendo conmigo aquí. Así que bueno, a armar la carpa y a ducharse, que tenemos baño con agua caliente. Y bueno, a vivir la vida en moto. To that you give me that you in my God that today to my getting drop to that you give me again. You and I, we are perfect. Drop to that you give me that you in my God that. Bueno, gente, estoy en Lago Puelo, Chubut. No me deja la provincia de Chubut, no me deja. Encontré en la ciudad un camping muy lindo. Tengo un techito porque lamentablemente, les muestro, va a seguir lloviendo.
Ya estoy instalado, carpa armada, todo el circo preparado. De esta manera aquí cierro este día, que si bien no hicimos muchos kilómetros con la moto, los kilómetros que hicimos fueron la mayoría en ripio y bajo la lluvia. Así que fue un día duro, Todo listo para cuando anochezca, acostarme a dormir tempranito. Majua, hoy es sábado. Ya sé. Capaz que me bañé, me pegué una duchita calentita. Capaz que salga a buscar alguna cervecería con algún lomo, una hamburguesa. A conocer un poco la tardecita noche del lago Puelo. Eso no va a salir en la filmación. Eso me lo guardo para mí. Hasta mañana, gente. Mañana será otro día. Objetivo mañana, pasar a conocer rápidamente el Bolsón y ya encarar para San Martín de los Andes, Villa La Angostura. Vamos a ver qué hacemos mañana. Pero mañana ya hay que comenzar a subir, ir para el norte. Así que hay que hacer un promedio de por lo menos 300-350 kilómetros mañana, porque si no, no llego más a Catamarca. Hasta mañana. Bueno amigos, estamos en el Bolsón. A mi derecha tengo el río Limay, que separa Río Negro de Neuquén. Voy camino a Villa Traful. Qué hermosa tarde. Va cayendo la tardecita. Parece una fiesta de los fuegos. Fogones por todo el camping. Hermoso. Bueno, volvemos a los fideitos. Estamos calentitos. Mañana será otro día.